Un barril abierto de radio R y altura H al inicio está lleno de agua. Hay que considerar que nosotros tenemos ahora un cilindro circular recto. El mismo estaba lleno de agua. Se inclina y el agua se derrama hasta que el nivel del agua coincide con el diámetro de la base y toca exactamente el borde superior. Calcule el volumen del agua que queda en el barril. Es decir, nosotros tenemos que demostrar, bueno, en este caso, la parte operativa para obtener el volumen que representa el agua que aún queda en el tanque. Por tanto, vamos a trabajar directamente ya en este diagrama, donde lo que debemos conocer, no simplemente los datos que nos ofrece el problema. Tenemos una altura y un radio, medidas que determinan este cilindro circular recto respectivamente. Vamos a tomar el eje de las abscisas y lo vamos a hacer coincidir con el diámetro de la base de este cilindro circular recto. Y el trabajo que vamos a hacer es, pues evidentemente, tratar de buscar la manera de construir rebanadas estrictamente perpendiculares al eje de las abscisas que nos permita determinar el volumen. Por tanto, si el eje de las abscisas es estrictamente perpendicular al nivel del agua, prácticamente hay que entender que nuestro objetivo para determinar el volumen va a ser la integral definida desde el 0 hasta R, tomando en cuenta que nosotros aquí tenemos una intersección de los ejes, tenemos el origen y tenemos acá un punto P que visto desde el plano lo hemos denotado como la medida del radio y una ordenada 0. Este será nuestro objetivo por el diferencial de X. Ahora, altura y radio con el nivel del mar conforman un triángulo rectángulo. El trabajo está entonces ahora en formar esas rebanadas, y una de ellas, representante de las rebanadas infinitesimales, estaría determinado por estas características, por ejemplo. Vamos a trazar rebanadas estrictamente perpendiculares a X, donde, por ejemplo, esta dibujada aquí, prácticamente nos determina una X específica. Y justamente en la intersección se forma un triángulo rectángulo. Es decir, nosotros aquí vamos a aplicar, la función trigonométrica cotangente si quieres relacionar elementos del triángulo o a su vez una semejanza de triángulos rectángulos. Para ello, considerando un poquito la información que nos ha dado el ejercicio, vamos a tomar la base del cilindro circular. Toma en cuenta, que si la vemos desde el plano, esta es una circunferencia generada por ese radio vector. Sin embargo, aquí lo que nos interesa es considerar que la rebanada dentro de sus medidas está determinada por estos dos segmentos de color azul. Los hemos llamado el segmento A. Desde el origen hasta uno de los puntos de corte, prácticamente seguimos teniendo el radio y nosotros aquí podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Con qué intención? Ojo, ¿qué característica tiene la rebanada en este supuesto? Prácticamente, si vamos a determinar el volumen, recuerda que este volumen estaría dado por el producto de la altura. La altura evidentemente tiene que estar dado por el diferencial de X. Toma en cuenta que el agua no siempre va a estar al nivel prácticamente o coincidir el diámetro.
El agua sigue yéndose del tanque, por tanto, tenemos el diferencial de X. Tenemos que multiplicar entonces altura, largo y ancho. ¿Sí? Entonces descubramos quiénes son esas otras medidas que van a involucrarse en este volumen. Considerando entonces el ancho va a estar determinado por este segmento que lo hemos llamado B. Y el largo estaría determinado por ese segmento llamado 2 veces A. Ahora el trabajo es determinar estas medidas y que bueno, pues en cierta manera dependan de X. ¿Sí? Por tanto, de acuerdo a la información que nosotros tenemos en la base, aplicando el teorema de Pitágoras podríamos manifestar que A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto X al cuadrado. Pero como la intención es obtener 2 veces A, mira aquí puedes notar que están presentes 2 veces A, prácticamente 2 veces A estaría determinada por 2 veces la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. 2 veces la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Como habíamos mencionado, generándose esos dos triángulos rectángulos, nosotros podríamos aplicar una semejanza de triángulos o a su vez una función trigonométrica que estudie la relación que buscamos. Nosotros necesitamos descubrir quién es B. Y para ello, pues mira, haciendo una semejanza. H es a R, como B es a X. ¿De dónde podemos despejar? B. Por tanto, B estaría determinado entonces altura sobre R por X. Prácticamente tenemos la información para poder estructurar nuestra integral. La misma va a estar determinada entonces como la integral definida que va desde 0 hasta R, donde tendremos que multiplicar entonces H sobre R por X multiplica a 2 veces la raíz cuadrada de R cuadrado menos X al cuadrado por la altura diferencial de X. Trabajemos en este caso pues las constantes. Nosotros tendríamos que 2 veces H sobre R multiplicaría la integral que va desde 0 hasta R de la función X que multiplica a R cuadrado menos X cuadrado como radicando de una raíz cuadrada por el diferencial de X. Dentro de las técnicas de la integración o métodos de integración, nosotros tenemos la sustitución. Por ejemplo, podríamos decirle que el radicando represente una variable. Generalmente, si esta variable es U, estaría determinada entonces por R cuadrado menos X cuadrado, de donde du versus dx estaría determinado por menos 2x. Recuerda que R es un número real, por tanto su derivada es 0. ¿Sí? Inmediatamente podríamos reconocer aquí que el diferencial de x es estrictamente igual al diferencial de u sobre menos 2x. Por tanto, como hemos hecho la sustitución, también tenemos que verificar esos límites de integración. Es decir, si x es 0, entonces
U estaría determinada por r cuadrado. Si x es igual a r, entonces u sería r cuadrado menos r cuadrado. U estaría determinada por 0. Por tanto, reescribiendo la integral, nosotros tendríamos entonces la integral 2h sobre r, que multiplica la integral definida ahora como r cuadrado a 0, de donde nosotros tenemos ahora que hacer esa sustitución. Por tanto, tendríamos x por la raíz cuadrada de u por el diferencial de x, que fue de u sobre menos 2x. Inmediatamente podemos notar que x, siendo un número distinto de 0, se puede simplificar, pero tenemos una constante negativa. Por tanto, nosotros aquí podríamos escribir que menos 2 veces h sobre r multiplica la integral definida por r cuadrado hasta 0 de la raíz cuadrada de u por el diferencial de u. Y bueno, me estoy olvidando este 2 que tenemos acá. Sí, habría sido bueno ya haberlo retirado. De todas maneras, pongámosle aquí sobre 2. Es decir, nosotros ahora tenemos menos 2h sobre r por 1/2 que multiplica la integral raíz cuadrada de u. De una vez sería u elevado a 1/2 por el diferencial de u. Notemos aquí las constantes, podemos simplificarlas. Tenemos menos h entre r, que multiplicaría la integral de una potencia. Es decir, nosotros aquí tendríamos u elevado 1/2 más 1, que sería 2/2, estaría determinado por u elevado a 3/2. Y todo esto sobre 3/2. Debemos evaluarlo en los límites de integración. ¿Sí? Retiremos la constante. ¿Cómo la vamos a retirar? Haciendo menos h sobre r, que multiplicaría a 2/3. Y todo eso multiplica entonces ahora la función elevado a 3/2, y que va a evaluarse en estos límites de integración. Por tanto, tenemos que menos 2h sobre 3r multiplica a 0 a la 3/2, sería 0, menos r al cuadrado elevado a 3/2. Seguimos teniendo entonces menos 2h sobre 3 por r, que multiplicaría a propiedad de exponentes. Tenemos una base, podemos multiplicar los exponentes, entonces tendríamos que menos r ahora está elevado a cubo. Signos negativos, menos por menos más, entonces tenemos 2 veces h por r al cubo sobre 3
por R. Simplificamos R y prácticamente tenemos 2/3 de H por R al cuadrado, pero recuerda que es un volumen, por tanto son unidades cúbicas. Sería entonces el volumen del agua que aún quedaba en el tanque.